Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Y claro está, vamos a meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con el mercado de pases, porque sigue habiendo futbolistas que pueden llegar a irse. Hubo un interés muy importante de un conjunto europeo por una de las máximas figuras que hoy por hoy tiene el equipo de Martín de Michelis. También hay un elenco de Brasil que estaría muy interesado en ofrecer los millones que pretende River por otro jugador que ha sido titular en bastantes cotejos de este primer semestre del 2023, y además se analizará una vez acabe la llave contra el equipo brasileño por Copa Libertadores, es decir, luego de que termine la serie contra Inter de Porto Alegre, en definitiva el futuro de 3 jugadores, y se decidirá qué hacer con ellos en este mercado en cuestión. Además, también De Michelis debe pensar qué es lo que hará en el partido de mañana ante Racing, titulares, un mix o suplentes nuevamente, cuáles serán los cambios de cara a la nueva lista de buena fe para afrontar las instancias finales de la Copa Libertadores, y el jugador que River está siguiendo muy de cerca de otro equipo grande del fútbol argentino. ¡Empecemos! Vamos a hablar primero del probable 11 para el cotejo de mañana por la noche ante Racing. Recordemos, desde las 21:30 horas River estará cerrando esta liga profesional donde ha tenido un rendimiento verdaderamente sensacional. Hasta ahora, en los primeros 26 cotejos que ha jugado, ganó 18, empató 4 y perdió tan solo 4, por lo que mínimamente le sacará sí o sí 6 puntos al segundo. Hoy por hoy son 9 las unidades que separan a River de Talleres de Córdoba, que es el segundo. En caso de perder mañana ante Racing, y si Talleres gana su respectivo partido ante Newell's en Rosario, serán 6 los puntos que le habrá sacado el millonario al segundo en este torneo. Un campeonato sensacional de los dirigidos por Martín de Michelis, pero obviamente eso ya no es importante porque River ya salió campeón. Después del compromiso ante la academia, los futbolistas levantarán el trofeo ante más de 86.000 personas que estarán presentes mañana por la noche en el Estadio Monumental. Pero hablando ahora más específicamente del equipo, siempre un día antes de los partidos pongo en imagen en pantalla un probable 11 con el esquema y la alineación que podría llegar a parar el DT. En esta oportunidad no lo hago porque efectivamente no sé exactamente qué es lo que pretende hacer De Michelis en relación a los futbolistas. Sabíamos que en Rosario iban a jugar mayoría de suplentes, porque River había jugado el jueves por la noche ante Talleres por Copa Argentina, y con menos de 72 horas de descanso está claro que no iba a repetir a ningún jugador de los habituales titulares para el partido frente a Central, teniendo en cuenta que en el torneo local River ya había salido campeón. En esta oportunidad ante Racing es cierto que está jugando de local, y la realidad es que parecería extraño que el DT ponga un equipo totalmente alternativo nuevamente, más allá de la proximidad del cotejo frente a Inter de Porto Alegre, que recordemos será el próximo martes. Hay 96 horas de descanso, por lo que alguno de los titulares seguramente juegue. Es más, puedo asegurar que Franco Armani va a volver al arco en lugar de Ezequiel Centurión, creo yo, y teniendo en cuenta que Casco y González Pires no estuvieron ni contra Talleres ni contra Central, que ambos también serían titulares en este cotejo frente al elenco albiceleste. Pero después habrá que ver en particular a cada uno de los futbolistas. Creo que Solari va a jugar aprovechando su buen rendimiento en Rosario, que puede llegar a estar acompañado de Beltrán, que sea este el partido donde De Michelis pruebe finalmente jugar con 2 atacantes en esta oportunidad, para ver si es productivo este cotejo ante Racing para posteriormente poder llevarlo a cabo frente a Inter, por lo que va a ser clave en caso de que mañana jueguen los mediocampistas titulares, quién es ese volante que finalmente no estará desde el inicio para el ingreso de Solari, porque en su momento, a principios de junio, cuando Solari fue titular, el que no estaba era Enzo Pérez, pero producto de una lesión. Ahora están todos disponibles, por lo que De Michelis deberá tomar una decisión muy importante de cara al partido contra Racing, que seguramente repercuta posteriormente en la previa del cotejo frente a Internacional de Porto Alegre. Y vamos a hablar ahora del mercado de pases. Vamos a comenzar con una de las sorpresas que podría llegar a ser un refuerzo para River en este receso, y después vamos a meternos de lleno en los jugadores que se pueden llegar a ir. Como se sabe, el más grande está en la búsqueda, quizás no tan
intensa, pero sí en la búsqueda, en fin, de un lateral por la derecha. La realidad es que están esperando que alguno de los futbolistas que juegan en este lugar se vaya, como para ir, en definitiva, por un marcador del punta diestro de manera verdaderamente real, porque hoy River tiene en esa posición a Casco, Herrera y a Rojas, y la realidad es que son tres futbolistas que han sido considerados y que siguen siendo considerados por el DT. Por eso mismo, traer hoy por hoy a un cuarto lateral derecho sin que ninguno de los tres que recién mencioné se vaya, sería seguir superpoblando el plantel, más allá que después de la serie contra Inter, sea cual sea el resultado, positivo o negativo, habría una limpieza no total, pero sí muy grande en cuanto a los jugadores que forman parte de la plantilla del más grande. Pero vamos a hablar ahora del jugador que ven en pantalla, que es Agustín Giai, lateral derecho de San Lorenzo, que interesa quizás más por su proyección que por su actualidad. De hecho, sería algo parecido a lo que sucedió con Herrera en su momento. Es cierto que Giai es más joven y que ha formado parte de la selección argentina sub-20, pero la realidad es que tampoco sería ese marcador de punta diestro que apenas se ponga la camiseta de River va a sacar la diferencia. Tuvo un comienzo de 2023 verdaderamente muy pero muy bueno, pero luego de la Copa del Mundo que disputó con el combinado nacional, en la cual el equipo argentino dirigido por Javier Mascherano quedó eliminado en octavos de final, regresó a San Lorenzo y no se vio un mejor rendimiento del lateral derecho. Y es algo totalmente lógico para un futbolista de tan solo 19 años. Nadie está esperando que Giai sea el mejor marcador de punta diestro de todo el fútbol argentino. Es cierto que tiene una proyección verdaderamente grande, y el propio entrenador del Ciclón, Rubén Darío Insúa, manifestó que las intenciones deberían ser no venderlo a River, sino que debería ganar algún título con San Lorenzo para después seguir su carrera en Europa. El millonario lo tienen en carpeta claramente porque están viendo todas las alternativas de laterales derechos que hay en el fútbol argentino, como para ver cuál sería apropiado para reforzar el plantel de River. Ya he mencionado en este canal a Leonardo Godoy de Estudiantes, a Nahuel Tenaglia, que volvió del Alavés para hoy por hoy formar parte del plantel de Talleres, y seguramente haya alguna alternativa más, pero la realidad es que no son muchos los jugadores que se desempeñan en esa posición que podrían llegar a reforzar el plantel del más grande. Por eso mismo están viendo absolutamente todas las opciones. En el caso de Giai, a River lo puede favorecer que San Lorenzo quiere a Augusto Batalla. El pase todavía pertenece al conjunto de Núñez y seguramente lo repesquen una vez acabe el torneo local. Y si bien es cierto todavía no ha llegado una oferta concreta por Luca Beltrán, cada vez son más los interesados por el atacante de River, goleador del más grande en el torneo local y máximo artillero en toda la era de Martín de Michelis. Anteriormente el Atlético Madrid se había mostrado interesado, aunque el conjunto español, en caso de hacer una oferta, solamente rondaría los 15 millones de euros. Y digo solamente porque, si bien es cierto que no es un número bajo, la realidad es que para el más grande Beltrán es innegociable. ¿Esto quiere decir que sea intransferible? No, la realidad que no, porque el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, lo que quiere decir que si algún conjunto del viejo continente pone esa cifra, se lo quedará siempre y cuando el futbolista quiera emigrar hacia ese equipo en cuestión. Esto quiere decir que en principio River no tiene intenciones de venderlo ahora, que el jugador en cuestión tendría intenciones de seguir en el más grande por lo menos hasta final del 2023, por lo que los ofrecimientos que puedan llegar de ahora en adelante no serían considerados por parte del futbolista. En principio, el nuevo club que se ha sumado a los interesados por el atacante es la Fiorentina de Italia, conjunto que a finales de 2020, por ejemplo, incorporó proveniente de River a Lucas Martínez Cuarta en alrededor de 14 millones de euros, en lo que fue en ese entonces el pase más caro de un defensor en la historia del equipo de Núñez. Ahora habrá que ver qué es lo que sucede con Beltrán. Parecería complicado que venga algún equipo de Europa y ofrezca los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión, porque también hay que tener en cuenta que mientras vaya avanzando el tiempo, si bien es cierto que River no quiere desprenderse del futbolista tampoco durante el 2024, porque quieren en definitiva que el delantero sea el centro atacante de River por bastantes años, la realidad es que va a haber en algún mercado de pases la posibilidad de que el jugador en cuestión se vaya por un valor menos de la cláusula, es decir, que River finalmente lo negocie, porque seguramente el propio representante del futbolista, por el deseo que podría llegar a tener el jugador en un futuro, va a tener intenciones de jugar en Europa, pero no sería por el momento.
Después también habrá que esperar qué es lo que sucede si River lamentablemente no pasa a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque el mercado europeo termina el 31 de agosto y podría llegar a aparecer algunas ofertas. Y si bien el deseo del futbolista hoy por hoy es seguir en Núñez por lo menos hasta fin de año, sin Copa Libertadores por delante habría que ver si sus objetivos cambian o no. Por ahora, lo que hay que decir es que Lucas Beltrán se quedará en River hasta el 2024. Y por el jugador que es inminente que llegue una oferta durante estas horas es Robert Rojas, futbolista por el cual ha habido alguna controversia en el último tiempo, teniendo en cuenta que su representante salió a hablar públicamente diciendo que el paraguayo tendría intenciones de salir de River en este mercado. Esto a De Michelis no le gustó y es por eso que luego de la última fecha FIFA de junio, en el partido siguiente, que fue contra Instituto en el Monumental, no lo tuvo en cuenta. Después es verdad, por razones también que tienen que ver con que había que disputar partidos muy importantes como el cierre del campeonato, el último juego correspondiente a la Copa Libertadores contra The Strongest, está claro que Rojas volvió a ser tenido en cuenta y en general cuando jugó para los titulares tuvo un aceptable nivel. Después, cuando jugó para los suplentes, es decir, aquel día contra Barracas y el otro día contra Central en Rosario, no tuvo un buen rendimiento. Ahora lo que habrá que esperar es saber en definitiva si este posible ofrecimiento, que debería ser el que River pretende, alcanza para transferirlo. Vasco da Gama de Brasil, conjunto dirigido hoy por el ex DT del más grande Ramón Ángel Díaz, estaría dispuesto a ofrecer los 4,5 millones de dólares que en principio la dirigencia del millonario pretendería para desprenderse del futbolista guaraní. Tanto el agente deportivo del jugador como el propio zaguero saben efectivamente que ese es el número que tienen que buscar en una posible oferta como para que el jugador en cuestión sea transferido en este mercado de pases. A pesar de que pudiera llegar esta propuesta, la idea de la dirigencia es mantener a todo el plantel hasta que termine la serie contra Inter. Repito esto porque es muy importante para De Michelis que ningún jugador se vaya con anterioridad. Y hablo absolutamente de todos los futbolistas. De hecho, ahora, más adelante voy a hablar de 3 jugadores cuyas actuaciones van a ser evaluados para ver si se pueden ir o no en este receso, pero esto recién sería para después de los octavos de final de la Copa Libertadores. Antes de eso, salvo alguna oferta que sea verdaderamente astronómica y que no pueda ser rechazada y que sí o sí deba ser aceptada en el momento en el cual llegue, el resto de los jugadores van a continuar para disputar la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Rojas, como ya sabemos, está buscando un destino europeo. Si llega algo de Brasil en cuanto a lo económico, claramente va a ser mejor que lo que pueda darle River en Argentina, y por eso mismo, si alguno de los conjuntos brasileños que se han nombrado, inclusive el Vasco da Gama, que parece que está a punto de mandar una oferta inminente, llega a los 4 millones de dólares, desde River lo dejarán ir sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, y vamos ahora a hablar de los 3 jugadores que ven en pantalla, que son los que serán evaluados de manera muy minuciosa para saber si podrían llegar a dejar River en este mercado de transferencias o si en definitiva continuarán en el club por lo menos hasta fin de año. Obviamente las situaciones de los 3 es bastante distinta e inclusive su pasaje por el más grande ha sido bastante distinto, porque Paradela, más allá de un comienzo del 2023 donde había mostrado algunas cosas positivas de la mano de Martín de Michelis, no ha logrado tener esa continuidad de lo que se esperaba cuando llegó a River por allá a principios del 2021. Mientras que Palavicino y Simón, si bien claramente hoy no están en su mejor momento futbolístico, la realidad es que fueron muy importantes en el segundo semestre del 2021 cuando River salió campeón de la Liga Profesional de la mano de Marcelo Gallardo. Han sido titulares en ese momento y fueron indispensables en la idea del DT para volver a acomodar un equipo que no había comenzado bien aquel torneo local y que terminó saliendo campeón con 3 fechas de antelación. Dicho todo esto, en cuanto a lo que pase en este mercado, los 3 jugadores son transferibles, es decir, si viene un ofrecimiento concreto, todas las ofertas serán analizadas. Después, y esto es algo de lo que mencioné también en el caso de Rojas,
después de la serie contra Inter de Porto Alegre. Antes de los octavos de final no se va a ir ningún futbolista. En el caso de Paradela, Racing se mostró interesado para intentar incorporarlo, pero en definitiva River pretende alrededor de 4 millones de dólares y obviamente ese es un número que la academia no está dispuesta a abonar. En el caso de Simón, hubo algún conjunto argentino interesado en un préstamo, pero en definitiva desde River no están con esa idea. En caso de que Simón se vaya, lo más seguro es que sea producto de una transferencia, y si bien es cierto que no se sabe exactamente cuál es el número que pretendería River, está claro que no sería un número barato por un jugador que, si bien, como dije, hoy no está pasando su mejor momento futbolístico, la realidad es que tiene unas condiciones bárbaras. Y en el caso de Palavecino, River en su momento pagó 3,5 millones de dólares a Deportivo Cali para quedarse con el pase del futbolista, y en caso de que se vaya, el más grande pretende recuperar mínimamente esa inversión, por lo que alrededor de 4 millones de dólares, al igual que Paradela, es el número que pretendería el conjunto de Núñez para transferir al mediocampista. 3 futbolistas que no son titulares, que estarán en el banco de suplentes en la serie contra Inter. Veremos si alguno puede jugar mañana desde el arranque contra Racing, eso no se descarta porque habrá que esperar a ver qué es lo que decide De Michelis, pero en definitiva después de la serie contra Inter, los 3 deberán decidir su futuro. Y el que está acelerando sus entrenamientos e intensificando cada día las prácticas a nivel de River es nada más y nada menos que Facundo Colidio. El segundo refuerzo del millonario en este semestre, recordemos que llegó proveniente del Inter de Italia a cambio de 5 millones de dólares y de hecho desechó una oferta del club en el cual había hecho todas sus divisiones inferiores, que es nada más y nada menos que Boca. Se está entrenando ya desde hace una semana aproximadamente y quiere estar al 100% en cuanto a lo físico para el partido contra Inter. Recordemos que no puede jugar mañana ante Racing porque, como disputó más del 50% de los partidos de esta liga profesional con la camiseta de Tigre, no puede jugar para otro equipo, por lo que recién en el encuentro del próximo martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores puede estar a disposición del DT. Está claro que en principio, según lo que se viene manejando, hablando hipotéticamente de la posible formación que podría poner De Michelis de cara al partido de ida contra Inter, si bien es muy apresurado hablar de eso, porque está claro que por ahora el entrenador tiene que decir qué es lo que va a hacer mañana por la noche ante Racing, la realidad es que Colidio no tiene posibilidades de ser titular. Si bien es cierto que existe alguna chance de que juegue con 2 delanteros, dependiendo seguramente mucho de lo que suceda mañana ante la academia, la realidad es que en caso de que ingrese un atacante, el que lo haría sería Pablo Solari, que en su momento, cuando le tocó entrar, estuvo a la altura de las circunstancias y ahora nuevamente podría tener un buen nivel si es que desarrolla la misma actividad que hizo en su momento a principios de junio, cuando le tocó moverse por todo el frente de ataque junto a Lucas Beltrán, o mínimamente lo que hizo el otro día ante Rosario, donde fue la gran figura de River en el empate 3-3 contra Central. En el caso de Colidio va a estar ocupando el lugar en el banco de suplentes, pero era un atacante que quería sí o sí De Michelis. El DT quería un refuerzo para que compitiera con Solari, teniendo en cuenta que no tenía otro futbolista ofensivo que se moviera por los costados. Los delanteros de River son más centroatacantes. Lucas Beltrán, Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón se mueven todos por el centro del área. Es verdad que está Matías Suárez, pero es un futbolista que no da garantías desde lo físico, que puede o no estar en cada uno de los partidos. En caso de que River lo necesite en el segundo tiempo, Suárez es un jugador de extrema jerarquía. Pero en definitiva, Colidio le viene muy bien al River y esperemos que en el cotejo por la Copa Libertadores esté en óptimas condiciones como para que, si le toca entrar en el segundo tiempo, pueda rendir a su máximo nivel. Y muchos preguntan en definitiva cuándo se modifica la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Paso a contarles para cerrar este video esa información en cuestión, y todos los equipos tienen 48 horas antes del inicio de su primer partido correspondiente a los octavos de final para modificar la lista de buena fe. Recordemos que todos los conjuntos tenían un número máximo de 50 jugadores para incluir en esta nómina. River obviamente no terminó de poner todos los nombres porque en ese caso tenía que poner muchos juveniles. Igual hay muchos nombres de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, porque el Diablito Echeverri está, porque por ejemplo también está Ulises Jiménez, jugador que disputó
el sub-17 y otros también jugadores muy pero muy jóvenes. Pero en definitiva, acá lo importante es que habrá 5 jugadores que pueden ser modificados y cambiados. Repito, pueden ser modificados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se pueden agregar 5 nombres más si es que vos no pusiste a los 50. Por ejemplo, en el caso de River tiene 40 futbolistas. Es decir, no es que pueda agregar 5 para que sean justamente 45, sino que de esos 40 debe quitar 5 y a su vez agregar 5 más. No es obligatorio igual utilizar todos estos cupos para cambiar. De hecho, River en principio solo tiene 2 jugadores que van a ser incluidos en la lista, por lo menos por ahora, que son Ramiro Funes Mori y el recién mencionado Facundo Colidio. ¿Quiénes son los jugadores que saldrían? Veremos si alguno de los futbolistas de River abandona ya el plantel. Como dije, la idea es que esto no suceda antes de la serie contra Inter. Por eso, en todo caso, los que saldrían serían jugadores de las divisiones inferiores que no van a ser tenidos en cuenta. Después, en todo caso, si de cara a las semifinales y River avanza hasta esa instancia donde se pueden volver a realizar cambios, si River no contrató a ningún refuerzo más, se pueden volver a incluir a estos futbolistas y sacar a otros que puedan llegar a lesionarse o no mucho más. Pero por el momento hay que decir que estos son los cambios que puede realizar River. 5 como máximo, domingo por la noche es la fecha límite, teniendo en cuenta que el partido contra Inter es el martes. Por ahora solo habrá 2 modificaciones, habrá que esperar qué es lo que sucede en estas horas. El Millonario espera poder cerrar al menos un refuerzo más, caso contrario el plantel actual será el que enfrente al conjunto brasileño en la siguiente instancia de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. Bueno, para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, metiéndonos en el partido de mañana ante Racing, quizás en cuanto a lo futbolístico no sea tan importante lo que suceda en el encuentro frente a la academia en sí, pero sí va a ser muy relevante de cara a lo del partido del próximo martes. Primero, porque no puede haber ningún lesionado. Cualquier futbolista que sienta alguna mínima dolencia en el partido contra la academia se pierde no solamente el primer cotejo frente a Inter, sino seguramente se pierda toda la serie de Copa Libertadores. Segundo, porque en cuanto a lo deportivo, el rendimiento de ciertos jugadores, ya sean titulares o suplentes, le puede ayudar al DT a tomar decisiones de cara al partido copero. Y tercero, porque obviamente, si bien no es un partido tan relevante, la realidad es que en el Monumental siempre hay que ganar, como lo ha hecho River básicamente durante todo este 2023. Y en relación al mercado de pases, es verdad que no va a haber grandes novedades antes del partido por Copa Libertadores, ni de entradas ni de salida de futbolistas. Pero en definitiva hay que tener en cuenta que River sigue intentando incorporar jugadores, que no está sencillo el mercado, pero que en definitiva De Michelis quiere como mínimo un central y un mediocampista ofensivo más para terminar de diagramar el plantel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.